El aire dentro de la sala de conferencias se sentía más frío de lo habitual, a pesar del sol californiano que se filtraba a través de los altos ventanales. Charlotte Reed estaba sentada a la cabecera de la larga mesa de roble, con los dedos entrelazados y apoyados sobre una gruesa carpeta legal con la inscripción Reynolds contra Reynolds. Su blazer gris oscuro estaba perfectamente planchado, su cabello castaño recogido en un elegante moño, sin un solo mechón fuera de lugar. Todo en ella, desde las joyas minimalistas hasta el lápiz labial neutro, desprendía control, serenidad y poder. Frente a ella, el consejo contrario seguía preparándose. Charlotte no necesitaba consultar su expediente, ya sabía quién era. Emily Carter, unos años más joven, conocida por su trabajo en casos de derecho de familia de alto perfil relacionados con los derechos de las mujeres y la coerción financiera. Charlotte había leído sus escritos, la había visto argumentar en el tribunal. Esperaba profesionalidad. No esperaba que entrara con rizos que se resistían a ser domados, una blusa verde oscuro bajo un blazer color canela y una expresión que equilibraba la calidez con una concentración impecable. Charlotte Reed, dijo Emily, extendiendo la mano al sentarse. Supongo que por fin estamos en bandos opuestos. Emily, asintió Charlotte, estrechándole la mano con firmeza. Esperemos que no se complique, respondió Emily con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Creo que ambas sabemos que sí. Sus clientes entraron poco después. Richard Reynolds, director ejecutivo de un imperio tecnológico, y Cassie Reynolds, ex arquitecta convertida en ama de casa y madre de 2 hijos. Casados durante 16 años, sin acuerdo prenupcial, miles de millones en patrimonio conjunto, un frenesí mediático a punto de estallar. Charlotte manejó la reunión con su habitual precisión, analizando el patrimonio conyugal y describiendo las divisiones financieras propuestas con fría indiferencia. Emily, sin embargo, se inclinó, con voz tranquila pero asertiva, un tono protector hacia su cliente. Cada vez que Emily interrumpía con un contrapunto, el pulso de Charlotte se aceleraba ligeramente, aunque no lo demostraba. Después de casi 2 horas, los clientes fueron escoltados hacia la salida por Asociados Junior, dejando solo a los 2 abogados atrás. Te has ganado la reputación de ser intocable, Charlotte. Emily se puso de pie, recogiendo sus archivos. Charlotte no levantó la vista. ¿Es un cumplido o una advertencia? Un desafío, dijo Emily por encima del hombro. Nos vemos en el juzgado. Charlotte finalmente levantó la vista y vio a la otra mujer desaparecer por las puertas de cristal. No lo había previsto. Emily Carter no solo era inteligente, sino también peligrosa, no por ser impredecible, sino porque sabía exactamente cuándo presionar y cuándo retirarse. Más tarde esa noche, de vuelta en su oficina, Charlotte estaba sentada sola con un vaso de whisky junto a su portátil. Las cifras del acuerdo brillaban en la pantalla, frías e indiferentes. Debería haberse centrado en la estrategia, buscando fallas en el enfoque de Emily, anticipando sus argumentos. En cambio, estaba repasando cómo Emily había hecho una pausa antes de exponer un punto, la leve elevación de su ceja, la moderación en su sonrisa, la chispa detrás de sus argumentos que no tenían nada que ver con la agresión, sino con la convicción. Charlotte exhaló y se recostó en su silla. Este caso iba a ser más complicado de lo que pensaba. La cafetería del juzgado bullía con conversaciones en voz baja, tintineo de cubiertos y el zumbido ocasional del teléfono de alguien. Charlotte removió su café negro sin beberlo, con la mirada fija en la pantalla de su tableta. Actualizaciones de casos, hojas de cálculo de activos, notas de estrategia legal, nada de eso captó su atención. Levantó la vista justo cuando Emily se sentó frente a ella, balanceando una bandeja con té de hierbas y una pequeña taza de arándanos. Me sorprende que comas aquí, dijo Charlotte. Emily sonrió levemente. Me sorprende que no. Se quedaron en silencio un instante, con la tensión contenida entre ellos. Acababan de terminar la tercera audiencia preliminar. Ambas partes habían intentado solicitar medidas inmediatas sobre el control de activos, y el juez las había denegado.
Entonces llegó el giro inesperado. El juez insistió en una negociación privada entre ambos abogados antes de seguir adelante, sin más demoras, sin terceros, sin esconderse tras cómplices. La jueza Benton dejó muy clara su postura, dijo Emily. O llegamos a un acuerdo o ella empezará a tomar decisiones por nosotros. Charlotte se recostó en su silla. Eso suena a amenaza velada. Es porque lo es. La voz de Emily era tranquila, pero su mirada penetrante. Charlotte reconoció el mismo brillo que veía en sí misma durante los juicios, no agresión, sino determinación. No había engaño. Emily quería un trato que protegiera a su cliente, y no se rendiría por menos. Programaré una sesión, respondió Charlotte. Individual, sin asistentes ni clientes. Estoy disponible el jueves por la mañana temprano. Los labios de Charlotte se curvaron ligeramente. No pareces una persona madrugadora. Emily rió suavemente. Y no me pareces de los que bromean. Por un instante, la tensión se relajó. Algo brilló entre ellos, no exactamente atracción, sino un reconocimiento, un acuerdo tácito de que, independientemente de lo que estuvieran haciendo, no sería algo común. Ese jueves, se reunieron en una sala de conferencias privada dentro del bufete de Charlotte. Las paredes de cristal estaban esmeriladas y las luces atenuadas, con un tono cálido. El horizonte de la ciudad parpadeaba tenuemente tras las cortinas. Emily llegó 10 minutos antes, ya hojeando una carpeta manila con las enmiendas propuestas. Charlotte entró exactamente a las 8 de la mañana, con un café en la mano y el rostro impasible. Pasaron la primera hora revisando las valoraciones de propiedades y opciones sobre acciones. Para la segunda, se alzaron las voces. Estás siendo intencionadamente rígido, dijo Emily, poniéndose de pie. Tu cliente ha canalizado millones a cuentas en el extranjero bajo el nombre de una empresa fantasma. Tengo pruebas. Charlotte también se puso de pie. Entonces preséntalo ante el tribunal, pero no esperes que yo te explique tu argumento. Emily se acercó, con un tono más bajo. No te lo digo por eso. Quiero transparencia. Quiero creer que eres mejor que el hombre al que defiendes. Charlotte abrió la boca, pero al principio no pronunció palabra. Hubo una grieta en su muro, no un colapso, solo un cambio. No protejo a hombres como él, dijo finalmente. Protejo el proceso, entonces odiarás lo que traiga a continuación. Una larga pausa. La mirada de Charlotte se fijó en la de Emily. El pulso le latía demasiado fuerte en los oídos. De acuerdo, dijo Charlotte con voz mesurada. Tráelo. Pero entiende esto, no me intimidarás ni me superarás en maniobras. La mirada de Emily permaneció inmóvil. No lo intento. Charlotte parpadeó una vez y luego se dio la vuelta. Se levanta la sesión. Emily no respondió. Recogió sus archivos y se fue con la misma serenidad y gracia de siempre, pero justo antes de que se cerrara la puerta, Charlotte la vio mirarla de vuelta, no con victoria ni desafío, sino con curiosidad y algo que Charlotte no supo identificar. El sonido de las páginas al pasar llenaba la oficina, por lo demás silenciosa. Charlotte estaba sentada sola, con los codos apoyados en un escritorio de cristal pulido, mientras hojeaba la sexta versión de la Declaración de Bienes Conyugales. Los números y las cláusulas nunca le habían mentido. Siempre habían sido armas que manejaba con precisión. Pero ahora, no cuadraban. Golpeó el bolígrafo una vez, 2 veces, y luego se detuvo. El mismo holding aparecía 3 veces con nombres diferentes, vinculado a cuentas fiduciarias en Nevada y Delaware. Las cantidades estaban escalonadas, hábilmente disfrazadas como pagos a terceros. Era una maniobra que había visto en casos de fraude corporativo, pero nunca de un cliente al que representara personalmente. Un golpe en la puerta la sacó de la maraña de números. Era uno de los asociados junior. Emily Carter está aquí, dijo el joven. Solicitó verla directamente. Charlotte entrecerró los ojos. Que pase.
Emily entró con una carpeta delgada en una mano y su teléfono en la otra. Su expresión no era combativa ni petulante, era seria. Dejó la carpeta en el escritorio, entre ellas. No quería hacer esto por correo electrónico, dijo en voz baja. Es demasiado fácil que desaparezca. Charlotte abrió la carpeta y examinó los documentos que contenía. Transferencias bancarias, títulos de propiedad, pruebas de que Richard Reynolds había estado transfiriendo grandes sumas a empresas fantasma que compraban propiedades internacionales, todo sin el conocimiento ni el consentimiento de Tessa. Charlotte levantó la vista. ¿Cómo conseguiste esto? Un denunciante, respondió Emily. Uno de los contadores de su equipo personal. ¿Estás sacando esto a colación ahora? No te lo voy a mostrar todavía, dijo Emily. Te lo estoy mostrando porque creo que aún tienes una línea, y creo que estás pisando fuerte. Charlotte se irritó. No me des lecciones de ética, no. Te recuerdo que estamos al borde del abismo, y que tu cliente fue quien nos empujó hasta allí. Charlotte cerró la carpeta y la guardó. Si tienes esto, hazlo público. Te estoy dando la oportunidad de hacer lo correcto primero. Ahí estaba, esa tranquila convicción de nuevo, esa exasperante claridad en la voz de Emily, como si pudiera ver a través de las defensas de Charlotte. ¿Por qué?, preguntó Charlotte. ¿Por qué advertirme? Emily dudó, luego se sentó frente a ella. Porque he visto lo que pasa cuando nos quedamos callados. ¿Y por qué? Se detuvo y exhaló. Porque prefiero ser tu aliada que tu enemiga. Esa confesión le cayó con una fuerza inesperada. La mano de Charlotte se cerró con suavidad alrededor de su bolígrafo. No respondió de inmediato. En cambio, se recostó en su silla, observando a Emily durante un largo momento en silencio. Que quede entre nosotros por ahora, dijo Charlotte al fin. Dame 48 horas, Emily asintió. Pero ni un minuto más. A la noche siguiente, Charlotte estaba absorta en la revisión personal de todos los estados financieros que Richard Reynolds le había presentado. A las 23:42, sola en su apartamento, lo encontró, una partida marcada como desembolso estratégico, vinculada a una empresa fantasma, tal como Emily le había dicho. Cogió el teléfono y posó el dedo sobre el contacto de Emily. Antes de que pudiera pulsar el botón de llamada, la pantalla se iluminó, un número desconocido. Al contestar, la voz al otro lado era tranquila, demasiado tranquila. Está cavando demasiado profundo, señorita Reed, dijo la voz. Hay cosas que es mejor dejar enterradas. A Charlotte se le cortó la respiración. ¿Quién es? Pero la línea ya se había cortado. Se le heló la sangre. Volvió a consultar los archivos, con la mente acelerada. Esto no era solo un engaño, era un encubrimiento, protegido por gente con influencia. ¿Y Emily? Emily podría ser quien pagó el precio por exponerlo. A la mañana siguiente, Charlotte llegó a la puerta de Emily antes del amanecer. Llamó más fuerte de lo necesario. Cuando la puerta se abrió, Emily parpadeó, sorprendida, todavía con sudadera y pijama. Necesito hablar contigo, dijo Charlotte, entrando sin ser invitada. Emily lo siguió, preocupada. ¿Qué pasó? Charlotte levantó su teléfono. Alguien me llamó anoche. Me advirtió que me alejara. El rostro de Emily se tensó. Saben que te estamos buscando. No estás a salvo, y ahora, yo tampoco. Por primera vez desde que se conocieron, no había sarcasmo, ni tensión, solo miedo y algo más profundo que Charlotte no se atrevía a nombrar. Tenemos que tener cuidado, dijo Emily. Charlotte asintió. Tenemos que permanecer unidos, y por un momento, lo hicieron. No hablaron mucho de camino al hotel. Era tarde, casi medianoche, y las calles de Los Ángeles tenían ese pulso tranquilo, los faros proyectaban largas sombras, las tiendas estaban a oscuras, la ciudad contenía la respiración. Charlotte conducía mientras Emily iba en el asiento del copiloto, con los brazos cruzados y la mirada alerta.
La carpeta reposaba en el regazo de Emily como un secreto frágil. Ninguna de las dos quería irse a casa, ni después de la llamada ni después de la advertencia. Nos mantendremos discretos un par de días, había dicho Charlotte. Solo hasta que descubra quién está detrás de la amenaza. Puedo ayudar, respondió Emily sin dudarlo. Ahora, dentro de la discreta suite esquinera de un hotel boutique en Westwood, Charlotte cerró la puerta con llave y dejó las llaves sobre el mostrador. La habitación era elegante y minimalista, una cama, una pequeña sala de estar y una cocina que ninguna de las dos usaría. ¿Hay cámaras de seguridad en el vestíbulo?, preguntó Emily. Sí, respondió Charlotte, observando la ventana. A mi nombre, pero usé una tarjeta corporativa. Emily se quitó los zapatos y se sentó en el borde de la cama. ¿De verdad crees que es peligroso? Charlotte se volvió hacia ella. Creo que a los hombres como él no les gusta que los expongan, y a la gente como nosotros, nos convertimos en daños colaterales. La boca de Emily se curvó en una mueca amarga. ¡Qué bonito pensamiento! Charlotte no respondió. Se acercó al mini refrigerador, sacó una botellita de agua y le dio una a Emily. Sus dedos se rozaron, un roce tan breve que no debería haber significado nada, pero sí. El silencio que siguió no fue incómodo, fue intenso, denso. Emily lo rompió. No tenías por qué venir a mi casa anoche, Charlotte dudó. Sí, lo hice. Se acercó a la ventana y contempló las luces de la ciudad. Tenías razón sobre el dinero, las empresas fantasma, los riesgos. Y me diste una opción, una que nunca me he atrevido a tomar. Emily se puso de pie, cruzando lentamente la habitación hasta que estuvieron una al lado de la otra. Charlotte supo exactamente quién lo había filtrado, atravesó los pasillos de su firma como una nube de tormenta con tacones. Los asociados se apartaron de su camino, percibiendo un cambio en el aire. La puerta de su oficina se cerró de golpe tras ella. No se molestó en usar palabras amables al llamar a Emily. ¿Lo filtraste? Hubo una pausa al otro lado. No filtré nada, dijo Emily con la voz tensa. El denunciante lo hizo público. No me insultes, Charlotte. Te di 48 horas. Te pedí que esperaras. Hice. No llamaste. Charlotte se quedó paralizada. El silencio se prolongó. Te esperé, continuó Emily. Pero desapareciste otra vez, y mientras tanto, el equipo de tu cliente ya estaba trabajando para borrar el rastro. La mano de Charlotte tembló, pero mantuvo la voz firme. Así que decidiste quemarlo todo, decidí no participar en un encubrimiento. Ese artículo pone en riesgo nuestras carreras. Eso saca a la luz la verdad, dijo Emily. Si eso supone un riesgo, quizá tu carrera esté en el lugar equivocado. Las palabras la impactaron más de lo que Charlotte esperaba. Confié en ti, dijo en voz baja. Emily guardó silencio. Yo también. Las consecuencias fueron instantáneas. Los clientes llamaron, los socios exigieron reuniones. Charlotte pasó la mayor parte de la tarde en una sala de juntas, defendiendo su postura, defendiendo el silencio, las revelaciones faltantes, el comportamiento cada vez más poco cooperativo de Richard Reynolds. Al final del día, el bufete había votado para retirarla temporalmente del caso, a la espera de una revisión interna. No lloró. No gritó. Simplemente se paró frente al espejo del baño de mujeres y se miró fijamente, piel pálida, ojos cansados. Una mujer que siempre había seguido las reglas, hasta ahora. Su teléfono vibró de nuevo, un solo mensaje de un número desconocido. Te lo advertimos. Charlotte apagó el teléfono y lo metió en su bolso, como si le hubiera quemado los dedos. Emily no se sintió reivindicada, se sintió vacía. Esa noche, sentada sola en su apartamento, releyó el artículo que no había aprobado, solo confirmado como cierto. El periodista lo había aprovechado. El público estaba indignado,
pero su bandeja de entrada estaba llena de odio, amenazas y advertencias legales. Los socios de su pequeño bufete estaban nerviosos. Uno ya le había sugerido que se tomara una excedencia. No sabía si había hecho lo correcto o si simplemente había arruinado su futuro. Un golpe en la puerta la sobresaltó. Echó un vistazo por la mirilla. Era Charlotte. Emily abrió la puerta lentamente. Charlotte parecía serena, pero su mirada era fría y cautelosa. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Emily en voz baja. Tenía que comprobar si era cierto, respondió Charlotte, si que fuera verdad. Charlotte la miró largo rato antes de responder. ¿Que me dejarías tirada bajo el autobús? Emily entreabrió la boca, atónita. Nunca dije tu nombre. Te protegí, tú protegiste tu causa, no a mí. Emily se hizo a un lado. Pasen o no, pero no me acusen de traición cuando ni siquiera me devolvieron la llamada. Charlotte pasó junto a ella. No me diste la oportunidad. Emily cruzó los brazos. Te pasas toda tu carrera manteniendo a la gente a distancia. En cuanto alguien se acerca, te retiras como si fuera una alarma de incendios y asumes que siempre tienes la moral alta. Charlotte respondió, como si nunca hubieras hecho ningún compromiso. El silencio que siguió fue fuerte. La voz de Emily se quebró un poco. No quería hacerte daño, pero no podía dejar que se saliera con la suya. Charlotte bajó la mirada. Su voz, cuando salió, fue tranquila. No me hiciste daño, Emily. Me hiciste darme cuenta de que no sé confiar en nadie. Emily dio un paso al frente. Entonces, quizá empieces ahora. Charlotte levantó la vista y sus miradas se cruzaron. No con furia, sino con algo crudo, más triste. Todavía no, susurró Charlotte. No estoy lista. Y se fue sin decir nada más. El silencio en el apartamento de Charlotte era más agudo que cualquier discusión. Estaba sentada en la encimera de la cocina, con el portátil abierto delante y el teléfono boca abajo. La empresa había emitido un comunicado formal esa misma tarde. La suspenderían por tiempo indefinido. Ni una palabra de despido, todavía no, pero el mensaje era claro. No había llamadas de compañeros, ni correos de socios, ni mensajes de apoyo. Había construido su reputación ladrillo a ladrillo, sin flaquear, sin dejar que nadie la viera sufrir. Y ahora, con una filtración que ni siquiera había hecho, la torre había empezado a derrumbarse. Charlotte no lloró, pero por primera vez en años, no sabía qué hacer. Abrió su correo electrónico y releyó el mensaje de la Junta de Revisión Interna. No se trataba solo del artículo, cuestionaban su criterio, su falta de información sobre las empresas fantasma, la forma en que había manejado los documentos de Reynolds sin alertar a sus superiores. Habían descubierto su cercanía con el abogado de la parte contraria. Eso, más que nada, había encendido la mecha. Su teléfono vibró. Esta vez no era un número bloqueado, era su cliente. Charlotte, soy Richard Reynolds. Su voz se quebró en la línea. Me enteré de la filtración. No puedo hablar contigo ahora mismo, dijo rotundamente. No te pongas dramática, espetó. Sigues siendo mi asesor. No, no lo soy. Silencio. Disculpe. Me han retirado del caso, dijo. Y no voy a impugnarlo. Si te alejas de esto, no volverás a practicar. Te enterraré. Charlotte inhaló lentamente y cerró los ojos. Ya no te tengo miedo. Luego colgó, le temblaban las manos al dejar el teléfono, pero sentía el pecho más ligero. Por primera vez en semanas, quizá meses, sintió que por fin había elegido algo, aunque le costara caro. Otro lado de la ciudad. Emily estaba de pie frente a la pared de cristal de la oficina principal de su firma, con los brazos cruzados, observando la calle. Los socios gerentes la habían llamado esa mañana con el pretexto de una conversación. Usaron palabras como controversia,
responsabilidad y apariencia. Uno de ellos incluso sonrió al decir, «Te va a ir bien, Emily, como siempre». Le ofrecieron una indemnización por despido, discreta, generosa, sujeta a un acuerdo de confidencialidad. No la firmó, ahora, sola en su oficina, guardaba sus libros, textos legales, fotos enmarcadas y una taza de la Facultad de Derecho. Se detuvo al llegar a la foto de ella con su difunta mentora, una mujer que le había enseñado a luchar por lo correcto, no por lo fácil. Emily se sentó en la silla una última vez. No lamentaba la filtración. Lamentaba que Charlotte no hubiera podido estar a su lado cuando ocurrió. Aún así, no la culpaba del todo. Esa noche, llamaron a la puerta de Emily. Al abrir, no era Charlotte. Era Tessa Reynolds, su futura ex-esposa. Vestía vaqueros y una sencilla blusa blanca, el pelo recogido y la cara sin maquillaje. Su postura era definida, decidida. «¿Puedo entrar?», preguntó suavemente. Emily se hizo a un lado, sin saber qué esperar. Tessa sostenía una carpeta gruesa y la dejó sobre la mesa. «Ha estado escondiendo algo más que dinero». Emily abrió la carpeta y examinó los documentos, correos electrónicos, recibos de transferencias offshore, un informe de un investigador privado que detallaba las conexiones entre Richard y un contratista de defensa bajo investigación federal. «¿Por qué me traes esto?», preguntó Emily aturdida. «Porque amenazó a mis hijos», dijo Tessa. «Y sé que eres la única que no se inmutará». Emily tragó saliva con dificultad. Esto basta para abrir una investigación criminal», Tessa asintió. «Haz lo que tengas que hacer». Emily bajó la vista hacia los documentos y luego los volvió a levantar. «¿Estaría dispuesta a testificar?». «Ya terminé de estar en silencio». Por un instante, Emily se quedó allí parada, con el corazón latiendo con fuerza y la mente acelerada. Quizás su carrera estaba truncada. Quizás Charlotte se había ido. Pero aún conservaba la verdad, y la verdad aún importaba. Conferencia de prensa no estaba programada. No fue autorizada, ensayada ni respaldada por un equipo de relaciones públicas. Pero Charlotte apareció de todos modos. Esa mañana se había instalado un podio frente al juzgado del condado para un anuncio no relacionado, una pequeña campaña política que cobraba impulso. Pero cuando Charlotte llegó con su elegante traje negro, la mirada firme bajo el sol de la mañana, las cámaras la enfocaron como si la hubieran estado esperando todo el tiempo. Se paró detrás del micrófono, con el corazón latiendo con fuerza bajo la blusa. «Me llamo Charlotte Reed», comenzó con voz clara e impasible. «Hasta la semana pasada, representé a Richard Reynolds en su proceso de divorcio». Una oleada de clics se escuchó desde la sala de prensa. Continuó: «Hoy no hablo en nombre de un cliente, ni de un bufete, ni siquiera como abogada. Hablo como una mujer que vio algo mal y fue cómplice de guardar silencio». Los periodistas se quedaron paralizados. Los escasos murmullos entre la multitud se convirtieron en una atención plena. Charlotte abrió una carpeta y extrajo un solo documento. «Aquí tengo pruebas de transferencias fraudulentas de activos, parte de un esquema más amplio vinculado a cuentas en el extranjero y empresas fantasma. Estas pruebas fueron presentadas por un denunciante y confirmadas por una revisión independiente. Ahora se entregan a las autoridades». Su voz vaciló solo una vez, pero se mantuvo firme. «No actué antes. Permití que el miedo y la lealtad nublaran mi juicio. Pero ninguna carrera, ningún título, ninguna reputación debería pesar más que la verdad». Alguien gritó una pregunta desde la multitud. Charlotte no respondió. Simplemente se bajó, le entregó el sobre a un investigador federal que le esperaba y se marchó. No miró atrás. Emily observaba las imágenes desde su apartamento, tapándose la boca con los dedos. Era una transmisión en vivo inestable, captada por el teléfono de un reportero local,
pero inconfundible. Charlotte, precisa, serena, de pie, sola. Sin el logo de la empresa detrás, sin asistente cerca, sin guión. Solo la verdad. Emily permaneció inmóvil un buen rato. Su corazón era un mar de orgullo, ira, alivio y algo peligrosamente cercano al anhelo. Charlotte lo había logrado. Había elegido. Y ahora, tal vez aún estaba a tiempo de elegirla de nuevo. Por la tarde, el juzgado bullía de rumores. El juez había convocado una sesión de emergencia. Richard Reynolds no compareció. Se había emitido una orden judicial y el Departamento de Justicia estaba involucrado. Lo que comenzó como un divorcio de alto perfil se estaba convirtiendo en una posible acusación federal. Charlotte estaba sentada tranquilamente en la galería. Ya no formaba parte del equipo legal. No llevaba placa, ni toga, ni título oficial, solo determinación. Cuando Emily entró en la sala, sus miradas se cruzaron al otro lado de la sala. Por un instante, el ruido a su alrededor se desdibujó. Emily asintió una vez, no como abogada, ni como adversaria, sino como alguien que la veía. Charlotte contuvo la respiración y asintió de vuelta. Afuera, el cielo se tornó dorado. Charlotte bajó sola las escaleras del juzgado. Esta vez no la siguieron cámaras. Ningún reportero corrió a recibirla. Pero Emily sí. Se acercó lentamente, con las manos en los bolsillos de su abrigo. No tenías que hacerlo así, dijo ella con suavidad. Charlotte la miró. Sí, lo hice. Emily asintió. Entonces me alegro de que lo hayas hecho. Pasó un instante. No fui lo suficientemente valiente para quedarme, admitió Charlotte. Fuiste lo suficientemente valiente para regresar. Se quedaron de pie en la luz que se desvanecía. Dos mujeres en lados opuestos de una guerra que ninguna de las dos quería, y aún así, de alguna manera, encontrando el camino de regreso a la misma página. Tengo algo para ti, dijo Emily. Sacó un documento doblado del bolsillo de su abrigo, el expediente de Tessa. Las verdaderas garras invisibles, la última pieza del rompecabezas. Charlotte lo cogió. Sus dedos se rozaron. Esta vez, ninguna se apartó. Café estaba casi vacío, enclavado entre dos edificios de oficinas en una tranquila calle lateral. Caía la tarde, y la luz que se filtraba a través de las ventanas pintadas de un dorado suave cubría las mesas de madera y los cubiertos que no se habían usado en todo el día. Charlotte estaba sentada sola cerca del fondo, con una taza de café sin tocar frente a ella. Se había quitado el blazer y se había arremangado la blusa. Parecía más suave, aún reservada, pero diferente. Menos coraza, más presencia. Cuando Emily entró, se detuvo junto a la puerta un segundo, el tiempo suficiente para que Charlotte se diera cuenta y para decidir que no se daría la vuelta. Se acercó, y Charlotte se puso de pie. ¿No hay titulares hoy?, preguntó Emily, con tono ligero pero tentativo. Charlotte logró sonreír. Todavía no. Se sentaron un momento. Solo hubo silencio, no incómodo, sino frágil, como si ambos supieran que esta conversación importaba más que cualquier discusión judicial que hubieran tenido. Estaba enfadada, dijo Charlotte finalmente. Contigo, con la empresa, conmigo misma. Lo sé. Y asustada. Emily ladeó ligeramente la cabeza. ¿De qué? Charlotte no se apresuró a responder. De lo mucho que significó que me vieran. Que me dejaran entrar. Emily respiró lentamente. No te pedí que te desmoronaras, solo que dejaras de aferrarte a todo con tanta fuerza. No sé cómo soltarlo, admitió Charlotte. La verdad es que no acabas de hacerlo. Creo que en una transmisión en vivo a nivel nacional, Charlotte sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos.
Y perdí todo lo que construí. Emily extendió la mano por encima de la mesa y la colocó sobre la de Charlotte. Quizás, dijo en voz baja, acabas de construir algo nuevo. Charlotte la miró de verdad. Y por primera vez, no se inmutó ante la sensación que le subía al pecho. No sé dónde va esto, dijo. Yo tampoco. Pero quiero averiguarlo. Emily le apretó la mano. Yo también. Allí, en el tranquilo murmullo del café, se acercaron, lenta y deliberadamente, y se tocaron. Sin adrenalina, sin miedo, solo dos mujeres que ya no estaban en lados opuestos, encontrándose en el centro. Oficina era más pequeña de lo que estaban acostumbrados. No había vestíbulo de mármol, ni sillas de cuero, ni ventanas con vistas a la ciudad. Pero era suya. Charlotte dejó la última caja en el segundo escritorio, apartándose un mechón de pelo de la cara mientras observaba la habitación. Una gran estantería, dos escritorios enfrentados y la luz del sol entrando por las persianas en suaves líneas oblicuas. No huele a poder, bromeó Emily, asomada a la puerta con una taza humeante en la mano, sonrió. No, pero huele a pintura fresca y a potencial. Habían pasado las últimas 2 semanas preparándolo todo. Documentación presentada, licencia comercial aprobada, consulta al Comité de Ética. Su nombre, Reed & Carter Legal Collective, ahora impreso modestamente en la puerta de cristal exterior. Nada corporativo, nada ostentoso, pero honesto, real. Charlotte se hundió en su silla, mirando la pared vacía. Deberíamos enmarcar algo, dijo. No títulos. Algo que nos recuerde por qué hacemos esto. Emily arqueó una ceja. ¿Como una copia de tu derribo en el tribunal? Por favor, dijo Charlotte con seriedad. Esa iluminación era terrible. Se rieron de verdad, y el sonido llenó el espacio como una promesa. Aún había incertidumbres. Charlotte no estaba segura de cuánto tiempo le tomaría reconstruir su reputación. Emily no sabía si los clientes confiarían en ellas al principio. Pero nada de eso importaba en ese momento. Se estaban eligiendo, plena y abiertamente, y construyendo algo nuevo a partir de todo lo que una vez temieron perder. Charlotte se levantó y caminó hacia la ventana, observando a la gente pasar por la calle. Estaremos bien, dijo en voz baja. Emily se puso detrás de ella, tomando la mano de Charlotte. Ya lo estamos. Mientras la ciudad se movía más allá del cristal, mientras la luz cambiaba, mientras el mundo giraba con su ruido y su caos, ellos permanecieron quietos, dos abogados, antes enemigos, ahora socios en todo el sentido de la palabra.